Hilda Peña ha sido una de las obras más aplaudidas y aclamadas por el público durante 2015 y en lo que va de este 2016. El monólogo, escrito por Isidora Stevenson, retrata el dolor de una mujer que pierde a su hijo durante un tiroteo al comienzo de la transición política en nuestro país. Para conversar sobre esta obra nos acompaña su protagonista, la actriz Paula Zúñiga. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. Paula, ayer terminaron las funciones de esta obra, después de 22 funciones y este monólogo. ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo te sientes también? Y que también es muy aclamada por la crítica, y no solamente por la crítica, sino que también por el público. Chuta, es un privilegio decir que uno está teniendo éxito teatral sin además tener un nombre de exposición a nivel de televisión. Es un privilegio saber que la cultura está viva en este país, que terminamos con el teatro lleno, que fue el boca a boca el que llevó a las personas, y pocas veces uno puede vivir esta experiencia. Entonces, agradecimiento a tantas cosas, pero principalmente el trabajo, eso yo te diría. ¿Cómo es interpretar a Hilda Peña? ¿Cuáles son los desafíos de este personaje? Que también toca un tema que es muy difícil, muy complicado, la pérdida de un hijo, también en el contexto en que se dio. ¿Cómo fue ese desafío? Bueno, es un espacio muy complejo porque es la madre, como bien decías tú, que pierde a su hijo en un contexto histórico también de una transición, saliendo de una dictadura, entrando en una pseudodemocracia. Entonces, que vengan muertes a partir de un hecho puntual supuestamente en democracia, es algo que nadie se explica, menos se lo va a explicar una madre, porque nunca sabemos si este hijo era o no era del movimiento Lautaro, porque recordemos que en ese hecho histórico hubo gente que murió que no pertenecía al grupo lautarista. Entonces, la pena es muy profunda en ella por la pérdida de un hijo, también por este hecho histórico. Entonces tampoco puedes hacer solo eso en un escenario, porque sería una lata, un ladrillo, y mal que mal es un trabajo que tiene una construcción donde también la gente tiene que estar entendiendo cómo es la vida, y la vida es compleja, ya la vida es compleja, la vida trae tristeza y al mismo tiempo trae alegría, y trae impotencia y trae frustraciones, pero si solo eso, esta vida no tiene ningún brillo, ¿ya? Yo creo que ese es el poder de la pobreza también, cómo encontrar la luz en medio de la hecatombe. Y Hilda Peña es una representante de la gente modesta, de la gente, podríamos decir, que tiene un destino terrible, y aún así se ríe y tiene la dignidad del destino, del destino trágico. ¿Qué pasa con Hilda Peña que hace que llenen las salas? Y la interpretación de Hilda Peña, porque sabemos también y que su misma dramaturga dice que no es una copia real a ella, sino que es una interpretación también. Claro, es una historia de ficción. Ella saca un hecho histórico real y desde ahí empieza a elaborar como dramaturga, que también ya tuvo un premio importante. Sí. Chuta, la palabra éxito a mí me cuesta un poco decirla y conversarla con mi propio trabajo. Yo creo que son muchos los factores que inciden en que este trabajo haya sido, desde un punto de vista teatral, exitoso, ¿no? Creo que había un texto, y eso ya es muy potente en un espacio teatral. Había una directora que es Aliocha de la Sota, que tiene una visión muy clara de lo que quiere, que se encajó conmigo como actriz, donde yo también tiendo a ser muy estructurada en el trabajo, muy disciplinada también en ciertas cosas, y también muy intensa, como muchos me definen. Entonces, esa intensidad creo que también se traspasa. Es una obra, además, que el diseño por Rocío Hernández es de una simpleza absoluta, donde no hay ningún efecto que pudiéramos decir potencia lo que queremos decir, sino que, al contrario, simplifica lo que queremos decir, que es una silla, una mesa y un foco de luz. Entonces nos lleva a la esencia de lo que es el teatro, que es un actor en el escenario, un texto y la simpleza de una dirección. Y yo creo que eso es mucha potencia. Cuando nos encajamos todos en una misma dirección, que es lo que es el teatro, un trabajo en equipo. Y hacer un monólogo, como tú decías, es solamente el texto, el actor. ¿Cuáles son los desafíos? Y que quizás son mucho más que quizás participar con varios actores en una obra que no existe esta riqueza del lenguaje o de interpretar un personaje y tratar de que el mismo público crea que está dentro de una escena cuando hay solamente un actor. Bueno, es donde yo postulo que uno siempre tiene que escuchar al público, ¿ya? Uno a veces lo olvida cuando está con otros actores, pero cuando uno está sola, el diálogo es con el público. O sea, yo no creo en que uno actúe solo. O sea, tu pega es ser periodista, estar pega ser actriz,
público. Si yo olvido ese escenario, me pierdo la estrella, me pierdo en el maquillaje, me empiezo a meter botox y me pierdo y el trabajo teatral de interpretación pasa a tener otro sentido. Y el sentido para mí tiene que ver con mis primeros estudios. Cuando empecé a estudiar teatro y me hablaron de la catarsis, es como el golpe que uno tiene que darle al espectador. Y ese golpe es un golpe emocional. Nos encontramos en un espacio y tiempo real. Entonces es un encuentro único en ese minuto. Yo tengo que escuchar a quien está ahí. ¿Cómo lo escuchas? ¿Con el oído? No, pero lo que digo es si se ríen... Ese es el sentido del humor que te decía. Claro, pero ¿cómo es finalmente cuando uno tiene 500 personas al frente y sabemos que la luz... uno se ve oscuro, no se sabe también qué es lo que está pasando por la cabeza de aquellos que participan? O sea, es abrir otro sentido, que es el sentido del oído, pero desde un escuchar, yo te digo que tiene que ver también con esa escucha emocional, es entrar en volver a mirarnos como seres humanos. Yo creo que ese es un espacio que hoy día el teatro permite en los tiempos de hoy, en los tiempos en que cada vez se va reduciendo todo a máquina y en que podemos prescindir, ¿no?, del otro. Y yo soy una absoluta... ¿Convencida? Convencida y no me gusta ese espacio. Encuentro que es a donde nos estamos yendo al abismo. Es cuando perdemos... Yo venía caminando ahora y me encontraba con esta cosa gigante del Costanera Center y yo le decía al taxista, qué horrible esto. O sea, ¿cómo podemos entender que esto es tan lindo siendo que es horrible? Porque nos está tapando una cordillera. Entonces se nos cambió el ojo y ese ojo tiene que ver con nuestra sensibilidad, con nuestra parte más humana. Entonces cuando eso el teatro te lo devuelve, la gente se queda sentada en el público, se queda ahí, no se puede parar. Hay gente que me escribe y me dice, salí y por primera vez me tuve que detener y entendí el teatro. Y para mí son palabras que me alimentan mi vocación, porque a esta altura ya puedo decir que tengo vocación, que me alimentan mi trabajo, pero que también digo, es una necesidad, porque si no fuera una necesidad la gente no va, ¿ya? Pero esta es una necesidad que no tiene que ver con la ropa, que no tiene que ver con... Tiene que ver con algo mucho más espiritual, desde un lugar de encuentro con otra persona. ¿Y qué se encuentra ahí esta persona con esta obra? Porque, por ejemplo, también su dramaturga decía, no tiene que ver tanto con lo político, ni lo que el contexto de la transición, sino que tiene que ver con un tema que es la muerte, y que eso a todos les pasa y que para todos es inevitable. Sí, yo discrepo de la Isidora, ¿ya? Aunque ella lo escribió, pero yo leo mucha visión política en esta mujer que es Hilda Peña. Por ejemplo, cuando ella dice, yo puedo ver a alguien tirado en la calle y lo veo y me da pena. Eso no importar, importar es hacer algo, seguir de largo es no importar. Para mí es un texto profundamente político. No de la politiquería a la que estamos acostumbrados, pero sí tiene que ver con la visión del otro, estar con el otro, estar en qué está este mundo. La muerte es el tema que cruza Hilda Peña y tiene que ver con muchas muertes también, no solamente la muerte física, sino también es, insisto, en esta misma cosa del humano. ¿Quién es uno? Finalmente, cuando sobre todo no tenemos un espacio religioso, es decir, ¿a dónde se va uno cuando se muere? ¿Quién puede realmente dar una respuesta exacta a eso? Nadie. Está en la fe, está en distintas cosas, pero cuando por ejemplo hay una persona que empieza a tener su pérdida del habla, pérdida visual, y pasa a ser otro ser humano, ¿no? En un accidente viene algo y quedas en un estado vegetal. ¿Dónde se fue toda esa persona de un segundo a otro? ¿En qué está? ¿Dónde queda ese espacio de encuentro con el otro? Y esa es una angustia existencial. Es la angustia de todo. Y desde los más religiosos a los más filosóficos. Exacto, hay algunos que se la explican y yo creo que eso da mayor tranquilidad a quienes no tenemos ese espacio. Es una angustia constante y por eso creemos en la acción, que finalmente dejar cosas es dejar nuestro ser y permanencia para los que vienen. Y de eso se trata, construir un mundo mejor entre todos. Paula, yendo más también a lo práctico quizás de esta obra, tú hiciste 22 funciones y sabemos que también esta obra va por oleadas, por así decirlo. Vienen funciones, luego ¿vendrían nuevas funciones? Vienen nuevas funciones. Bueno, como muchos saben, el mes de enero del Festival de Teatro A1000 hay un grupo de programadores internacionales que se dedican a ver ciertos espectáculos según el acuerdo que tienen con FITAM.
y nuestra obra tuvo mucha acogida. Entonces ya se conversó de que vienen viajes a nivel internacional, pero también va a venir una temporada, hay un próximo proyecto que Javier Ibacache, que era el coordinador de programación del GAM, dejó armado porque él se fue lamentablemente de ese lugar, pero dejó armado un próximo proyecto que es con... que es un argentino, Santiago Loza, que es él ha escrito guiones de cine y nos escribió un texto a nosotras. Pero en un inicio era un monólogo, se decidió finalmente que seamos 3 actrices las que estamos ahí. Entonces viene un proyecto para mayo, donde es el mismo grupo sumando 2 actrices, pero la idea es hacer un poco temporada de Hilda Peña y un poco temporada de El Minuto Feliz, Un Minuto Feliz, que sería la próxima obra. ¿De qué se trata esa obra? Algo parecido a esto, es como las chicas del café con piernas. Ya. Que para un extranjero es algo... ¿Qué tiene de parecido? Porque es como que estamos en un mesón. Ya, gracias. Con falda, no. No, tendríamos que estar en otra dimensión para poder hacerlo, pero tiene que ver con este Chile raro, ¿no? Este Chile que se destapa en algún minuto después y que uno empieza a decir, ¿qué es el destape finalmente? ¿Hacia dónde vamos como país cuando decimos, salimos de algo y entramos en otra cosa? Esta cosa media falsa, ya entre que está ahí un café pero estoy mostrando las pechugas, entre que vas a conversar una historia mentirosa y ella, quien te da el café, también te miente y es todo un teatro, ¿no? Y eso es bastante Chile, sobre todo para un extranjero, que es como vivir una mentira donde todos sabemos que es mentira, pero es como un minuto feliz, ¿no? Más allá de este minuto feliz que sacarse la ropa, tiene que ver con la felicidad de fantasear frente a una realidad que no te pertenece. Paula, por último, entonces, ¿cuándo las personas que no pudieron asistir a estas 22 funciones y que ya saben el boca a boca que se llenan, ¿cuándo podrían nuevamente poder ver Hilda Peña? Mayo. En mayo. Mayo. Y si todo va bien, vamos a seguir con vida. Mientras una obra tenga vida, hay que seguir dándola, esa es mi opinión también. Y sobre todo hay un grupo que está cohesionado y con muchas ganas de mostrar el trabajo. Perfecto, Paula Zúñiga, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias a ti. Hasta pronto.